México es conocido ante los ojos críticos del mundo como un país multicultural, un país cuyo territorio fue habitado por una de las civilizaciones más antiguas, donde las personas que lo habitan lo describen como un país hermoso, lleno de sorprendentes lugares, monumentos, paisajes, gastronomía, música, literatura y más, donde ese más no se limita a la esencia superficial de todo lo anterior, sino al aspecto más vulnerable e inevitable que renuentes nos disponemos a reconocer. México también es conocido por su desastrosa administración económica y representación política, donde las mismas personas que lo habitan lo describen como un país poco capaz de lograr estabilizarse después de una serie de numerosos eventos desastrosos que transformaron a México a lo que hoy en día observamos de él. A partir de este video documental, daremos a conocer uno de los eventos que llenó de preocupación, desesperación e incertidumbre al pueblo mexicano, donde en su tiempo se creyó que el peso mexicano jamás volvería a tener el valor suficiente para subsistir. Evento al cual describimos como una de las causas de las condiciones de nuestro México presente, la crisis de 1994, de otra forma conocida como el error de diciembre. Fue precisamente una grave devaluación que ocurrió como consecuencia de la fuga de capitales que se dio por una serie de cuestiones económicas que ocurrieron en este país. Los mexicanos reconocen que la crisis económica de 1994 no es más que una continuación de la crisis de 1989, debido a la acumulación de malas decisiones que periódicamente tiende a liberarse de forma perjudicial para el pueblo mexicano, siendo casi un bucle representativo de la economía mexicana. La crisis de 1994 realmente inició desde años anteriores porque fue consecuencia de los manejos económicos que se dieron desde 1988 y en los años siguientes. El manejo económico se le dio a cuestiones que llevaron a el inicio del Tratado de Libre Comercio. Nos remontamos a finales de los años 60, periodo representado por una terrible crisis política desencadenada por los hechos suscitados en Tlatelolco durante el sexenio del expresidente Gustavo Díaz Ordaz, iniciando de esta forma con una oleada de eventuales crisis económicas, sociales y claramente políticas que jamás hubiésemos imaginado la magnitud de su trascendencia. Los años 70 fueron marcados internacionalmente por crisis petroleras. Precisamente en los años de 1973 y 1979, haciendo que la combinación entre la escasez y altos precios del petróleo condujeran a la mayoría de los países importadores de petróleo a una crisis económica. El 1 de septiembre de 1982, el expresidente José López Portillo anunció la nacionalización de la banca como medida hacia el agobio económico que México estaba pasando por los previos acontecimientos suscitados. Por otra parte, el sexenio del expresidente Miguel de la Madrid Hurtado mantuvo al pueblo entero expectante, ya que la situación económica que enfrentaba no era favorable. Consecuentemente, su gobierno se desarrolló durante la denominada década perdida, pues todos los problemas económicos y financieros que enfrentaba el país impidieron la recuperación del mismo. En 1988, los mexicanos se encontraban emitiendo su derecho al voto. Sin embargo, el resultado de las elecciones federales se tuvo que posponer debido a la caída del sistema de cómputo, despertando así muchas especulaciones. En los días posteriores, los candidatos presidenciales se unieron para denunciar un fraude electoral, realizando varias protestas, causando de esta forma una crisis social y política. Como resultado de lo anterior, nació el Instituto Federal Electoral, como un organismo independiente y responsable de cumplir con la función de organizar las elecciones federales de México, dándole de alguna forma estabilidad al país. Por otra parte, el expresidente Carlos Salinas de Gortari, durante su sexenio,
considera la diversificación de la economía mexicana, cambiando el modelo económico a través del Tratado de Libre Comercio de América del Norte para fortalecer la infraestructura del desarrollo nacional. Para lograr lo anterior, Salinas opta por desincorporar las empresas propiedad del Estado para obtener capital, creando después un programa de solidaridad y desarrollo nacional, financiado precisamente con los ingresos obtenidos por la enajenación desmedida de propiedades del Estado. Aunado a esto, el gobierno empezó a tener acuerdos con empresarios y llegaron a algo que se le llamó el Pacto de Solidaridad. Además de que se logró estabilizar la inflación al menos del 10%. Dado los desequilibrios fiscales y monetarios que México venía enfrentando, el gobierno federal aplicó una serie de medidas y reformas en sectores prioritarios. Una de ellas fue el decreto que propuso la adopción de una nueva unidad monetaria en México, denominada Nuevo Peso, el cual le quitó 3 ceros al anterior, de tal forma que 50,000 pesos de 1992 serían iguales a 50 nuevos pesos en 1993. La adopción de esta nueva unidad monetaria se efectuaría a partir del 1 de enero de 1993. Este cambio pretendía solamente simplificar los cálculos, usos y operaciones de los importes denominados en moneda nacional. La economía del país aparentaba estar en buen nivel por acciones que había tomado Salinas de Gortari, que implementó, entre otras cosas, algo que se conoció como el Plan Azteca. Y básicamente era nada más quitarle 3 ceros a la moneda y dejar de hablar de miles para volver a hablar de pesos. Parte del plan tuvo un periodo de transición, el cual la moneda se le denominó nuevos pesos. Por si fuera poco, en 1990, bajo la supervisión de Salinas, se crea el FOBAPROA, con el objetivo de formar y disponer de un fondo para hacerle frente a posibles crisis financieras, pues los antecedentes en la historia financiera mexicana marcaban una inconsistencia en la misma, por lo que se pensaba que la creación del FOBAPROA prevendría y solucionaría futuros acontecimientos no deseados. Entre 1988 y 1993, México no solo había conseguido muchos logros importantes, sino que ante todo era muy elogiado a nivel internacional por su señalado éxito en el proceso de reformas económicas y estabilización macroeconómica. Otro elemento importante de las entradas de capital fueron las adquisiciones extranjeras de títulos del gobierno mexicano. Durante los años 80, los títulos del gobierno denominados en pesos se vendían exclusivamente a los mexicanos residentes. En 1990, el gobierno autorizó la venta directa a los residentes extranjeros. Durante este periodo, los no residentes absorbieron prácticamente todo el incremento neto de títulos de gobierno. La participación de los títulos del gobierno obtenidos por extranjeros se elevó de 8% a fines de 1990 hasta el 57% a fines de 1993. Cabe señalar que los inversionistas extranjeros tenían una mayor proporción de pagarés con vencimiento a corto plazo y una menor proporción de pagarés con vencimiento a más largo plazo que los residentes. Si bien fluían cantidades inimaginables dentro del territorio mexicano, sin embargo se creaba una deuda aún más absurda fuera del mismo. El año de 1994 inicia con el levantamiento zapatista. Los insurgentes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional tomaron por las armas poblados del estado de Chiapas, evidenciando el malestar político existente en el país. Es a través de los medios de comunicación que lo convirtieron en un acontecimiento inusitado, porque pues eso no ocurría en este país en los últimos 50 años, lo que quiere decir que fue algo que vino a cambiar por completo la idea de que había paz aquí en el país, porque ese levantamiento puso en evidencia pues todo lo que el gobierno decía en cuanto a la tranquilidad, en cuanto a la paz social y sobre todo en cuanto a lo que la gente percibía de su realidad económica en el sur de nuestro país.
Sin embargo, fue el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio el 23 de marzo de 1994, lo que pareció precipitar en forma más directa la salida masiva de capitales y la disminución de las reservas en divisas, pues a causa de la inestabilidad política disminuyó notoriamente el atractivo que México tenía para los inversionistas, extranjeros y nacionales. Era diciembre de 1994 y el país venía atravesando una especie de caos social por el asesinato del candidato presidencial, Donaldo Colosio. Y además de la rebelión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Las autoridades mexicanas dejaron caer las reservas en divisas y los no residentes cambiaron los CETES, los cuales son títulos de crédito denominados en moneda nacional, a los tesobonos, que son títulos de crédito en moneda extranjera. Así, la composición de la deuda del gobierno en manos extranjeras se modificó radicalmente. A mediados de 1994, la masa de tesobonos sobrepasó las reservas totales en divisas. Así, la situación se tornó delicada. La deuda estaba denominada en dólares con vencimiento a corto plazo. Ernesto Zedillo Ponce de León asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1994. Al inicio de su sexenio, las autoridades financieras seguían convenciéndose a sí mismos sobre la posibilidad de evitar una crisis. La cuestión económica y financiera de esa época era una cuestión muy controlada. Entonces la información que se manejaba era información que se daba a conocer cuando la gente ya vivía la situación que ocasionaba los cambios que habían ocurrido como consecuencia de los manejos financieros. Unos cuantos días después, Zedillo tuvo una reunión con varios empresarios mexicanos y extranjeros donde se comentó la devaluación del peso que vendría y que solo planeaba subir la banda de la tasa de cambio fija en un 15%, es decir, hasta 4 pesos por dólar de los 3.4 pesos en el que se encontraba en promedio en ese año, causando la compra masiva de los dólares por parte de los empresarios con el objetivo de asegurar el valor de sus inversiones. La inflación pasó del 7% al 52% en ese año. Posteriormente termina el mandato de Salinas y el 1 de diciembre toma la estafeta Ernesto Zedillo. Y sorpresa, a los pocos días de haber tomado su cargo y al encontrar las reservas internacionales del Banco de México a un nivel muy bajo, tanto él como su gabinete tomaron la trágica decisión de anunciar una nueva devaluación y dejar de controlar, entre otras cosas, el valor del dólar. Y empezó a cotizarse de acuerdo a la oferta y la demanda. Y básicamente esas fueron las decisiones por las que se le denominó el error de diciembre. Y por si esto no fuera poco, los inversionistas, al ver la crisis económica por la que se estaba atravesando, dijeron, vámonos, aquí no podemos seguir invirtiendo ya que no tenemos seguridad y podemos perder nuestro capital. Y empezaron a sacar sus inversiones, a retirarse, y esto lo que ocasionó fue que la crisis estuviera cada vez más pesada porque no había inversiones, no había efectivo. El día 20 de diciembre de 1994 se convertiría en el inicio de la mayor crisis financiera y económica en la historia del país, el día en el que el peso mexicano colapsó y la economía se hundió. Recordaremos que se le habían quitado recientemente 3 ceros a la moneda, lo que nos había dejado en una paridad artificial frente al dólar. Entonces, ese error de diciembre a lo que llevó fue a disminuir el valor de nuestra moneda frente al dólar y encarecer en forma inmediata, enormemente, todas nuestras importaciones.
El 21 de diciembre, cuando los mercados ya habían cerrado, el gobierno anunció que en el futuro no se controlaría la paridad peso-dólar y por lo tanto se adoptaría un sistema de libre flotación, ya que al no poder mantener la nueva banda de la tasa de cambio, esta llegaría a 7.20 pesos por dólar en tan solo una semana. Esta medida fue tomada como respuesta a la baja bolsa mexicana de valores de 4.15% y también porque la paridad peso-dólar se situaba en el tope máximo de la banda de flotación. El incremento de la paridad cambiaria produjo un efecto negativo entre los agentes económicos, provocando que estos comenzaran a retirar sus capitales del país. Al percibir que el Banco Central mexicano perdía reservas y que la sobrevaloración del peso superaba el 15%, provocó una abrupta caída de la bolsa, la pérdida de reservas y una creciente presión especulativa. A finales de 1994, las reservas internacionales en poder del Banco de México se situaba alrededor de los 6,000 millones de dólares, lo que significó una pérdida de 11,000 millones de dólares en tan solo un mes. El 9 de enero de 1995, el Banco de México presentó una nueva política con la que se transmitiría regularmente el estado y las variaciones de las reservas internacionales con el objetivo de recuperar la confianza y reforzar la comunicación con los inversionistas nacionales y extranjeros. Días después, el secretario de Hacienda Guillermo Ortiz se presentó ante el Pleno del Congreso mexicano, dentro del cual justificó sus decisiones con la mención de que no existía el célebre error de diciembre, que los errores los había cometido Carlos Salinas, pero que aún así fueron avalados por la OECD, el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. El 11 de enero de 1995, Ernesto Zedillo y el presidente de los Estados Unidos, Bill Clinton, sostuvieron una conversación telefónica en la que este último se comprometía a apoyar a México, pues de por medio existía también un interés estratégico y económico de los Estados Unidos. El presidente Clinton recalcó que era necesario apoyar a México porque la crisis podría ser contagiosa para otros mercados emergentes y que miles de trabajadores estadounidenses podían estar en peligro. Para evitar mayores malentendidos, el presidente Clinton dirigió un mensaje al pueblo estadounidense. En él explicaba que se trataba de un asunto de interés nacional que podría afectar a millones de compatriotas si no se actuaba con prontitud y acierto. México, gran mercado para sus exportaciones, comparte con los Estados Unidos una frontera de más de 3,000 kilómetros, así que como efecto de la crisis, el flujo de inmigración ilegal podría incrementarse más del 30%. Por si fuera poco, México era el modelo a seguir para las economías emergentes. El famoso error de diciembre ocasionó a nivel global lo que se denominó el efecto tequila, que fue una desestabilización de la moneda a nivel internacional, dado que Estados Unidos tuvo que comprometer la integridad de su sistema financiero para apoyar a nuestro país como consecuencia de la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio, porque al ser México un socio comercial muy importante de los Estados Unidos, no podía dejar que esos vaivenes financieros fueran a deteriorar la economía más allá de un nivel manejable desde el punto de vista internacional. Estados Unidos impuso fuertes condiciones al gobierno mexicano, mismas que se justificaron explícitamente de la siguiente manera. Se presentan condiciones no para manipular su economía ni para infringir su soberanía, sino para actuar responsablemente y poner en orden la primera. A partir de estas declaraciones, se pretendió comenzar con la reconstrucción y recuperación de la confianza en la toma de decisiones, pues era necesario mostrar una actitud de confianza no solo en el interior del país, sino también ante los socios internacionales. Ahora bien, debemos tener claro que los actores mexicanos tienen que contemplar que un mayor compromiso implicaría mayor responsabilidad, es decir, la tensión a la que México se enfrentó conllevó a decisiones apresuradas y mal dirigidas, violando los compromisos adquiridos. Ante la posibilidad de que el país fuese declarado en quiebra, en 1995 el gobierno decidió activar el FOBAPROA para obtener las carteras vencidas de los bancos y garantizar el dinero de los ahorradores. Sin embargo, las deudas que se adquirieron dotaban de un importe incobrable, es decir, el gobierno aumentó el costo de la deuda debido a la mala aplicación y manejo del fondo. El gobierno tuvo la fabulosa idea de rescatar a los bancos, implementando lo que hoy conocemos como el FOBAPROA, que no fue más que pasarle la factura a los ciudadanos, y cosa que seguimos pagando, ya que
el gobierno solo se preocupó por apoyar a los banqueros para que empezara a fluir el efectivo y dejando a la población como siempre rascándose con sus propias uñas. Se hizo para rescatar a los bancos porque estaban a punto de la quiebra, pero al parecer para que pudiera el Estado, o más bien la Federación, apoyó a todos esos banqueros para no estar en la quiebra, pero al parecer ahora se les puso al gasto al erario. O sea, si nos fijamos, hay un monto considerable por cada año en la ley de egresos de la Federación. En este caso se destinó solamente del FOAPROA cerca de 51,300 millones de pesos el año pasado, hablando del año 2019. Y para este año igual se destinó en la ley de egresos de la Federación, igual por el mismo monto, 51,300 millones de pesos. Eso equivale que cada año nosotros tenemos que estar pagando, todos los mexicanos, ese gasto que debieron de absorber los bancos. Entonces es un monto muy considerable y que realmente nomás están pagando los puros intereses. Cerca del 2070, según el Sol de Toluca, el periódico Sol de Toluca, eso está considerando que cerca del 2070 tendremos ya que cubriríamos ese monto. Esta serie de sucesos marcó al pueblo mexicano de distintas formas, y la evidencia clara de ello es el testimonio propio de los mismos bajo la pregunta ¿cómo se vio afectado el pueblo mexicano? En el momento en que la crisis se agudizó, pues los bancos también empezaron a tener problemas, ya que no tenían liquidez. ¿Por qué? Pues porque sus clientes, todos los créditos que habían otorgado, pues no se los podían pagar. Porque pues no había efectivo, no había quien pagara, los intereses estaban muy altos. Y pues como los bancos nunca pierden, tuvieron la idea de empezar a embargar a todos los que les debían. Y empezaron a embargar casas, autos, maquinarias a las empresas, herramientas y todo lo que podían. Para cuando se empezaron a sentir los efectos de la crisis, la empresa en la que trabajaba tuvo que empezar a formar alianzas y se fusionó con otra empresa del mismo ramo, pero esa estaba establecida en la ciudad de Aguascalientes. Y esa fue pues prácticamente la razón del despido de los empleados administrativos, ya sin empleo. Y con lo difícil que se volvió poder conseguir trabajo, ya que pues la mayoría de las empresas y negocios estaban pues recortando su plantilla laboral para poder hacer frente a esta crisis. Pues no me quedó más que autoemplearme e ingresar al famoso comercio informal de los tianguis, porque pues de alguna manera había que generar ingresos para los alimentos y los gastos diarios, así como para pues pagar las mensualidades que se tenía que hacer al banco por las tarjetas de crédito, y que prácticamente se empezaban a hacer demasiado pesadas, ya que pues se estaban volviendo impagables por los intereses tan altos que estaban cobrando. Y pues obviamente el nivel de vida que llevaba pues bajó drásticamente. Y pues ya a partir de entonces solamente se compraban los alimentos necesarios, buscando ahorrar, buscando los precios más bajos, sabiendo que lo poco que tenías de dinero lo tenías que usar porque al día siguiente valía menos y los precios eran más altos. Sí, que no había trabajo casi. Pasé mucho tiempo
con mi familia. Me la llevaba puro cuidando a mis hijas, ¿sí? Cuando Salinas empezó su sexenio, yo la describía como una época muy bonita. Me gustaba cómo iba todo y cómo mantenía el señor el país y todo. Pero después, a finales de su sexenio, la gran decepción. Y de ahí todo como que se vino y como que no se ha podido estabilizar todavía muy bien el país, desde que el señor nos dejó en la ruina. Que este señor, el presidente, no sé qué tantos movimientos habrá hecho o no sé qué tanto se dedicó a saquear el país, pienso yo, no sé, que nos estuvo manteniendo, estuvo como aparentando una situación que nunca tuvimos, ¿sí? Y para mantener esa apariencia no sé qué tanto habrá hecho, no sé qué tanto habrá vendido, que a la mera hora todo se le vino encima y no le quedó otra más que pues declarar al país, como quien dice, en quiebra. Como nosotros teníamos cadenas de tiendas, entonces era de compra-venta de ropa y se vendía al público la ropa. En ese entonces se viene la devaluación, todo el comercio está mal, entonces hay que pagar proveedores, hay que pagarle pues a los empleados, entonces como no hay suficientes ventas, se empezaron a vender pues casas, terrenos, carros, todos los bienes para poder solventar los gastos y no tener ninguna deuda. El cambio de nivel de vida económico, seguí yendo a colegio privado, pero me cambiaron de colegio a uno pues que no estuviera tan caro, que entrara dentro de las posibilidades que podían pagar mis papás. Yo trabajaba de mesera en un restaurancito en el mercado, pero sí me acuerdo que empezó pues a haber menos clientes y a subir todo de precio. Lo que sí recuerdo que no había libre expresión de los periodistas y nadie podía decir nada acerca libremente de la política, como ahorita pues. Yo era trabajadora de una institución donde recibía íntegra mi quincena y mis prestaciones no me hacían darme cuenta de que tan solo cuando iba al súper que iba subiendo todo, cada vez subía todo. ¿Cierto? ¿Cómo se vio afectada a las personas por la crisis? Realmente no lo sé. Yo trabajaba en una institución y a la gente que veía solo a la que había adquirido bienes o que estaba endeudada independientemente de que tenían un sueldo, estaban encharcados, como realmente se dice, con algún bien. Finalmente, ¿qué fue lo que perdieron las generaciones del 94? Perdimos la confianza en el gobierno, perdimos la confianza en el Estado. Se ha perdido la confianza en las instituciones. En mi opinión, la crisis ha llevado a la sociedad a demandar muchos cambios, entre otros el de la educación. Bueno, yo considero que perdí bastantes cosas en esa crisis, porque fueron primeramente nuestros hijos los que sufrieron todo eso de esa crisis, porque no teníamos dinero para mandarlos a una buena escuela, a un buen colegio, sino que pues se dio todo en la necesidad del trabajo de unos con otros para tener el sustento de cada día de nuestro hogar, porque fue una terrible pues necesidad de haber tenido esa crisis y en realidad afectó psicológicamente a todos y pues inclusive afectó hasta al grado de tener enfermedades por causa de eso, de mala alimentación, de preocupaciones. Psicológicamente nos vimos afectados toda nuestra familia por causa de esos motivos. Por lo tanto, pues queda ahí en la historia pues para reconocer que ese tipo de gobiernos que estuvieron en la actualidad no ejercieron como deberían de ejercer en lo que es la proclamación de nuestras leyes, de tener un buen trabajo, de tenerlo bien remunerado, de tener derecho a la vivienda, de tener derecho a la educación, de ser unas personas más que nos pudiéramos abrir hacia la vida, hacia los horizontes que nos llevan a
a sobresalir personalmente. Perdió valores, estabilidad económica, no teníamos nada, una inseguridad en la familia, muy inseguros, al grado de que pues al ver a los padres, como pues, me veían a mí como pasaba, ellos ya no querían estudiar, me querían ayudar. Pues ¿cómo? Eran chiquillos. Mucha gente se quedó sin estudiar. ¿Por qué? Por lo mismo. ¿Cuántos nomás acabaron la primaria? Ya ni siquiera la secundaria. Tenía yo vecinos donde vivía en Guadalajara que tenían sus fábricas. Por ejemplo, me acuerdo de uno que tenía su fábrica de hacer pantalones de mezclilla y le iba muy bien. Cuando se presentó esa crisis, se vino a la quiebra. Quebró, todo lo perdió. Casa, empresas, carros y todo, se quedó sin nada. Tuve un hermano que en ese tiempo se independizó, dejó de ser quiso dejar de ser un empleado y poner su pequeña empresa en Guadalajara y se metió un préstamo al banco y surgió esto y el pobre nada más pagaba puros intereses. Se vio la necesidad de venirse para acá porque estaba ahogado en deudas y dentro de todo, pues aquí Vallarta, bendito Dios, tiene empleo para todo el mundo, para todo el que quiere salir adelante. Perdimos la estabilidad tanto económica como emocional con todo el aumento de precios. Se perdieron muchas tierras, se perdieron muchas casas por la crisis económica de ese tiempo. Hubo muchas pérdidas humanas porque mucha gente se suicidaba por todo lo que debía o por lo que estaba perdiendo. En fin, fue una crisis, yo siento que de las más difíciles que ha habido, una de las más difíciles que ha habido en el país. Y lo principal para mí fue lo que se perdió en esta, fue la confianza que se tenía o que parte de muchos de los habitantes de esta generación teníamos, era la confianza en los gobiernos. Entonces perdimos esa estabilidad económica que en cierta manera ya había en el país. O sea, todo eso perdimos por el alza, el IVA a tantos productos. En fin, para mí eso fue lo primordial, la confianza fue cuando fue el asesinato de Luis Donaldo Colosio. Entonces todo eso como que se fue creando alrededor del gobierno una desconfianza. Entonces perdimos la confianza en el gobierno, que creo que para mí fue lo principal. La sociedad reaccionó en términos generales positivamente a la crisis, porque no se dejó vencer. Eso lo podemos ver nosotros, por ejemplo, con el no tan reciente ya terremoto que hubo en el 2017 en la Ciudad de México, en donde la sociedad civil fue la que levantó nuevamente todo lo que el terremoto causó. La sociedad así también ha respondido frente a esa crisis, haciéndole frente y sobreviviendo y tratando de sacar lo mejor de todo, porque definitivamente se dan cambios y esos cambios, aunque le vuelvo a comentar, han sido muy escasos y muy lentos, son positivos y son buenos. Las generaciones actuales no los perciben porque nunca han sido conscientes de una realidad anterior. Los que ya somos muy viejos y que conocimos realidades anteriores, sí podemos decir que ha habido cambios y que esos cambios son buenos y que aún con todo lo malo que sigue dándose, ustedes todavía son la esperanza de nuestro país y pueden cambiar para mejorar todo lo que el futuro nos depare. El año de 1994 fue un periodo caracterizado por una montaña rusa de emociones que experimentaron los mexicanos.
iniciado con la falsa esperanza de la resurrección del imperio económico mexicano. Poco a poco, a esa esperanza fue transformándose en inseguridad, seguida de un periodo de decepción para finalizar con una oleada de estrés al no saber qué pasaría en el futuro. Enojo dirigido a las cabecillas del Estado por no haber hecho un buen trabajo. Temor a no poder sobrevivir e incluso tristeza por aquellos que no pudieron soportarlo. Sin duda, hemos comprobado que aquella crisis económica afectó al pueblo mexicano de distintas formas, principalmente perdiendo bienes, ahorros, trabajo, salud, estabilidad, oportunidades, valores, entre otras tantas cosas que en retrospectiva hace que nos preguntemos qué tiene que recuperar la generación del 94.